Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo de parte de Angie Schmuck, Inés Gutiérrez, Ana Contreras, Jennifer Grimán, Alice Olivero y Suzette Duclair, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. En esta oportunidad traemos una síntesis de lo que respecta a la región músculo-aponeurótica del antebrazo. Para comenzar, debemos saber que el cuerpo humano está formado por un esqueleto óseo que sirve de soporte y por la musculatura que conforma la parte móvil. Este esqueleto se subdivide en dos, que respecta a lo que es el esqueleto axil de protección y el apendicular que corresponde a las extremidades. El antebrazo forma parte de lo que es el esqueleto apendicular en la extremidad superior. Se encuentra ubicado entre el brazo y la mano, conectando estas dos piezas entre sí. Su esqueleto está constituido por dos huesos dispuestos paralelamente entre sí, el cúbito por dentro y el radio por fuera, y los músculos están dispuestos en tres regiones: una anterior o ventral, una externa y otra posterior o dorsal, los cuales están recubiertos por una fascia denominada aponeurosis antebraquial, que contribuye a la inserción de origen de dichos músculos. La región anterior está conformada por 8 músculos que se subdividen en 4 estratos. El primer estrato está formado por 4 músculos dispuestos de lateral a medial de la siguiente manera. El pronador redondo se origina por 2 fascículos, uno anterior que se inserta en la cara lateral interna de la coronoides y uno posterior que se fija en la cara anterior de la epitróclea. Luego se dirige hacia abajo y afuera, insertándose en una zona rugosa de la cara externa del radio. Está inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria recurrente cubital en su porción más superior y por la arteria radial en la porción inferior. Su acción es la pronación del antebrazo y accesoriamente flexiona el antebrazo sobre el brazo. Palmar mayor. Es llamado también flexor radial del carpo y tiene una forma aplanada. Su inserción de origen corresponde a la cara anterior de la epitróclea por un tendón común con los restantes músculos epitrocleares. Luego se dirige hacia abajo y origina un tendón largo que pasa por debajo del ligamento anular anterior del carpo, para finalmente insertarse en el extremo superior del segundo metacarpiano. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por una rama de las arterias recurrentes cubitales. Su acción es flexionar la mano sobre el antebrazo. Palmar menor. Tiene exactamente la misma inserción de origen y el mismo recorrido que el palmar mayor, con la diferencia de que pasa por encima del ligamento anular anterior del carpo y termina perdiéndose en la aponeurosis palmar. Es inervado por el nervio mediano y vascularizado por ramas de la arteria recurrente cubital. Su acción es flexionar la mano sobre el antebrazo. Cubital anterior. Es aplanado y se origina por un fascículo epitroclear y uno que parte del borde interno del olecrano. Se dirige inferiormente y termina en el pisiforme. Es inervado por el nervio cubital e irrigado por la arteria cubital y la recurrente cubital. Su acción es flexionar la mano sobre el antebrazo. El segundo estrato está formado únicamente por el flexor superficial de los dedos, el cual se inserta por 3 fascículos, uno en el epicóndilo medial, otro en la apófisis coronoides del cúbito y el último en el borde anterior del radio. Se orienta verticalmente hacia abajo dividiéndose en 4 fascículos, 2 superficiales destinados al tercer y cuarto dedo y 2 profundos destinados al segundo y quinto dedo. Estos fascículos se convierten en tendones que pasan por el túnel carpiano y que finalmente se divide en 2 lengüetas por el tendón perforante, para terminar en la cara anterior de la falange media. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria radial y la cubital. Su acción es flexionar la falange media sobre la proximal. El tercer estrato está formado por 2 músculos. Más lateral se encuentra el flexor largo del pulgar, que se inserta en los 3/4 superiores de la cara anterior del radio y en la membrana interósea. Su inserción inferior se hace en la base de la falange distal, extendido en forma de abanico. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria radial. Su acción es flexionar la falange distal sobre la proximal.
Luego, medialmente, se encuentra el flexor común profundo de los dedos, que se inserta en el borde y cara anterior del cúbito, en la membrana interósea y en la parte media de la cara anterior del radio. En la mitad inferior del antebrazo se divide en 4 lengüetas que posteriormente se convierten en tendones que pasan por el túnel carpiano. Estos son siempre profundos, lo que ocasiona que a la altura de la segunda falange perforen al flexor común superficial para finalmente ir a insertarse en la cara anterior de la falange distal de los 4 últimos dedos. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por las ramas de la arteria interósea anterior y de la arteria cubital. Su acción es flexionar la falange distal sobre la media. Para finalizar con la región anterior tenemos al cuarto estrato, que está formado por el pronador cuadrado, el cual es un músculo aplanado y cuadrilátero que se encuentra en el cuarto inferior del antebrazo. Su inserción medial se realiza en el borde anterior del cúbito y la lateral en la cara anterior del radio. Es inervado por un ramo del nervio interóseo anterior, que es ramo del nervio mediano, e irrigado por la arteria interósea. Su acción es llevar el radio hacia adelante y en sentido medial, asegurando el movimiento de pronación. Luego, encontramos la región externa, que está formada por 3 músculos superficiales y uno profundo. Entre los superficiales tenemos el supinador largo. Es un músculo que se origina en el borde externo del húmero, por debajo del canal de torsión. Su inserción distal es en la apófisis estiloide del radio, por un tendón ancho y fuerte. Es irrigado por la arteria recurrente radial anterior, la arteria humeral profunda y la arteria radial. Además, está inervado por el nervio radial. Su acción es realizar la flexión del antebrazo sobre el brazo y la supinación. Primer radial externo. Tiene su inserción proximal en el borde externo del húmero, por debajo del supinador largo, y realiza su inserción distal en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Su inervación está a cargo del nervio mediano y su irrigación por la arteria recurrente radial anterior. Dicho músculo es extensor y abductor de la mano. El segundo radial externo. Se origina en el epicóndilo por medio del tendón común. Su inserción distal la realiza en la cara posterior de la apófisis de la base del tercer metacarpiano. Es irrigado por la arteria recurrente radial anterior e inervado por el nervio radial, y su acción es extender y abducir la mano. En el plano profundo encontramos al supinador corto. Se origina en el borde externo del cúbito y ligamento lateral externo del codo. Su inserción distal es en la cara anterior del radio. Está inervado por la rama profunda del nervio radial y es supinador del antebrazo. La última región es la posterior, que se encuentra dispuesta en 2 planos, uno superficial y otro profundo. Entre los músculos que se encuentran en el plano superficial podemos nombrar músculo extensor común de los dedos y extensor propio del meñique. Estos 2 músculos forman una masa muscular fusiforme ubicada en la parte más externa del estrato superficial de la región antebraquial posterior. Se originan en un tendón común en la cara posterior del epicóndilo. Las fibras descienden verticales y se continúan en el extensor común por 4 tendones que pasan por debajo del ligamento anular posterior del carpo para terminar a través de 3 lengüetas. El tendón del extensor propio se fusiona con el tendón del extensor común destinado al meñique. Ambos músculos están inervados por el nervio interóseo posterior, rama del nervio radial. La acción del extensor de los dedos es la extensión de los 4 dedos trifalángicos y extiende la mano en la articulación de la muñeca. El extensor del meñique tiene como función la extensión del 5º dedo. El extensor cubital del carpo. Es un músculo delgado, largo y fusiforme, situado por dentro del extensor común y extensor propio del meñique. Al igual que el cubital anterior, este se origina por 2 fascículos. Uno epicondilio, que arranca de la cara posterior del epicóndilo, y otro fascículo que inicia en la cabeza cubital y que algunos denominan fascículo olecraniano.
Las fibras musculares se dirigen hacia abajo y adentro, a la parte interna de la muñeca, pasan por debajo del ligamento anular y finalizan en la extremidad superior del quinto metacarpiano. Este músculo es inervado por el nervio interóseo posterior, que es rama del nervio radial, y su acción es, como su nombre lo dice, extensor del carpo. Para finalizar con el plano superficial de la parte posterior, tenemos al anconio, que es un músculo aplanado, corto y triangular situado por dentro del cubital posterior. Se origina en la cara posterior del epicóndilo. Desde allí, las fibras se dirigen oblicuamente hacia abajo y adentro para terminar en la parte externa del olecrano. Este músculo es inervado por el nervio radial. Seguidamente encontramos a los músculos del plano profundo, que son 4 y se desprenden de una superficie de inserción en común en la cara posterior del radio, del cúbito y de la membrana interósea. Desde allí, las fibras se dirigen oblicuas abajo y afuera, dividiéndose en 4 cuerpos musculares que luego de transcurrir por debajo del ligamento anular posterior del carpo, se dirigen a distintos lugares. El abductor largo del pulgar en el extremo superior o proximal del primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar en el extremo proximal de la primera falange del pulgar. El extensor largo del pulgar en el extremo proximal de la segunda falange o falange unguial del pulgar. El extensor propio del índice se confunde con el tendón que el extensor común envía a este dedo, participando en su distribución. La inervación de estos músculos está dada por el nervio interóseo posterior. Para finalizar, tenemos un esquema de las arterias y nervios más importantes del antebrazo, que se pueden observar también en una arteriografía. En la región anterior encontramos más superiormente a la arteria humeral, que a la altura del pliegue del codo se divide en 2 ramas, que son la arteria radial y la cubital, las cuales descienden por la parte lateral y medial respectivamente, recorriendo el antebrazo para luego formar en la mano los arcos palmares. Entre los ramos más importantes de estas se encuentran, en la arteria radial, la recurrente radial anterior y los ramos musculares, y en la cubital se encuentran los troncos recurrente cubitales y los ramos musculares, al igual que en la radial, y además de estos se encuentran también los troncos interóseos que dan un ramo anterior y uno posterior. Los nervios de la región del antebrazo son ramas terminales del plexo braquial. Entre ellos podemos nombrar al nervio mediano, que nace por una raíz interna y otra externa del plexo braquial, y da el nervio interóseo que va a la parte posterior del antebrazo. También encontramos al nervio cubital, que nace de la raíz interna del mediano por debajo del braquial cutáneo interno, y el nervio radial, que nace del plexo braquial por un tronco común con el circunflejo. Así, culminamos con la exposición de la región musculoponeurótica del antebrazo. Muchas gracias por su atención.